Tipos de anclajes preinstalados, postinstalados, adhesivos o de expansión. Dentro de la clasificación de anclajes para concretos tenemos un gran grupo o una gran familia. Tenemos los anclajes que son preinstalados, que son colocados en el concreto antes de realizar el colado o el vaciado del hormigón o el concreto. Y tenemos la familia de los postinstalados, en los cuales tenemos los mecánicos de expansión y los adhesivos o anclajes químicos. Entonces tenemos los anclajes de expansión y los químicos o los adhesivos. Vamos a hablar con más detalle qué significan estos términos y cómo son sus mecanismos de fijación desde el punto de vista químico y desde el punto de vista mecánico. Tipos de anclajes. La definición es un dispositivo de acero, ya sea preinstalado antes de colocar el concreto o postinstalado en un elemento de concreto endurecido y usado para transmitir las fuerzas aplicadas, incluidos los tornillos con cabeza, los tornillos con extremo en forma de gancho, de J o de L, pernos con cabeza, anclajes de expansión, anclajes con sobreperforación en su base y los anclajes adhesivos. Tenemos entonces la gran familia de los anclajes preinstalados o vaciados en sitio, y una familia de anclajes postinstalados o de instalación posterior, dentro de lo que entran los anclajes mecánicos de expansión y los anclajes adhesivos o los anclajes químicos. Hablaremos sobre estos anclajes preinstalados o vaciados en sitio, ¿okay? Vamos a conocerlos como anclajes preinstalados. Cast-in anchor en inglés es un tornillo con cabeza o perno con cabeza o tornillo con gancho, ¿okay? Como estamos viendo acá, instalado antes de colocar el concreto. También tenemos anclajes postinstalados o de instalación posterior. Es un anclaje instalado en el concreto endurecido, los anclajes de expansión, los anclajes con sobreperforación en su base y los anclajes adhesivos son ejemplos de esos postinstalados. Vamos a hablar un poco de estos anclajes, cuando son de sobreperforación, cómo funcionan, y los anclajes químicos o adhesivos. Generalmente, para la colocación de este tipo de mecanismos de fijación, es necesario conocer a priori la ubicación del acero suplementario o el acero de refuerzo presente en la pieza de concreto. Si no es posible obtener planos del proyecto, entonces podemos utilizar diferentes dispositivos para detección de acero de refuerzo. En este caso me estoy refiriendo a un dispositivo tipo Ferroscan que permita determinar la ubicación de esos anclajes para poder hacer el replanteo y ubicación de estos elementos de fijación. Tenemos los anclajes químicos o los anclajes adhesivos. Los anclajes adhesivos, un anclaje postinstalado insertado dentro del concreto endurecido mediante un agujero de diámetro no mayor que 1,5 veces el diámetro del anclaje. Transfiere sus cargas al concreto por medio de una adherencia entre el anclaje y el adhesivo y la adherencia entre el adhesivo y el concreto. Anclajes con camisas de expansión. Tenemos entonces que es la parte externa de un anclaje de expansión que es forzada hacia afuera por la parte central, ya sea aplicando una torsión o impacto, para apoyarse contra los lazos de un orificio perforado previo. Se hace la perforación, se coloca esa camisa y después, al atornillar justamente en la parte inferior, se origina una expansión que incrementa las fuerzas por fricción para mantener ese anclaje colocado en el elemento de hormigón. Profundidad efectiva de embebido. La profundidad total a través del cual el anclaje transfiere la fuerza hacia o desde el concreto que lo rodea. La profundidad efectiva de empotramiento generalmente es la profundidad de la superficie de falla del concreto en las aplicaciones en tracción. Para el tornillo con cabeza preinstalado y pernos con cabeza, la profundidad efectiva de empotramiento se mide desde la superficie de concreto de apoyo de la cabeza. Vemos entonces acá esa embebida efectiva o profundidad efectiva de embebido para preinstalados, para postinstalados, mecánicos de expansión o adhesivos.
Vemos que el mecanismo de fricción, al aplicar un torque, inmediatamente entra la parte roscada al elemento que va a sufrir una expansión. Se originan entonces incremento de esas fuerzas de fricción, que es lo que hace que se origine la trabazón o el trabe, que restringe todo lo que es el deslizamiento o la forma de falla por extracción del anclaje. El mecanismo de trabajo de los anclajes que funcionan por adherencia es diferente, ya que esa transferencia de tensiones se hace a través del químico que se utiliza para originar esa adherencia entre la barra y el elemento de concreto. Anclajes por adherencia, tenemos diferentes casas que tienen productos que sirven no solamente para varillas roscadas, sino para acero de refuerzo. Vemos entonces diferentes casas que ofrecen diferentes productos en el mercado que son comúnmente utilizados para la fijación de estos anclajes o varillas de acero de refuerzo. Tenemos otros tipos de anclaje que tienen una placa en el fondo y tienen una soldadura. Fíjense que también tienen elementos rigidizadores. Estos tipos de anclajes se utilizan también, son ampliamente utilizados y ofrecen una gran capacidad a la extracción debido a todos estos elementos de soldadura que originan una rigidez del conjunto importante. Otro tipo de anclaje con configuración en L o en J. Hemos hablado en sesiones previas que este tipo de anclaje ya está siendo en desuso debido a que no transfiere las fuerzas de una manera tan eficiente como la que transfiere los anclajes que tienen doble tuerca con una placa de anclaje. Otro tipo de configuraciones, vemos acá un gancho. Ese gancho en J está hecho de manera tal de que entre la parte de concreto y se incremente esa fuerza de anclaje. Este tipo de anclaje también tiene una limitación. La limitación es que debido al doblez que se presenta para configuraciones donde se tengan cercanía entre los anclajes, se van a presentar limitaciones por la colocación de estos elementos porque son bastante robustos. Anclaje martillado. Vemos entonces que se hace una perforación, se coloca una camisa y posteriormente se procede a hacer la aplicación de un torque, ¿okay? En este caso nos estamos refiriendo a un anclaje de torque controlado. Anclaje de torque controlado genera entonces una resistencia de fricción al dibujar uno o más conos de expansión en una camisa de expansión o segmentos de expansión, que es como estamos viendo acá a continuación. Vemos acá un esquema, unas fotografías. Fíjense que la entrada roscada tiene un diámetro y de salida el diámetro es más pequeño. Eso lo que origina que cuando entre el elemento roscado se expandan estos elementos y originen ese incremento de fricción. Vemos acá otras configuraciones donde no está lisa la parte de expansión, sino que está corrugada para aumentar o incrementar la fricción. Vemos acá un video de estos elementos. Se tiene entonces la perforación, se coloca el elemento, es un taco o una camisa. Vemos aquí un punto donde al colocarse entonces él va a sufrir diferentes expansiones, incrementando entonces las fuerzas de fricción en el punto de expansión. En algunos casos se pueden colocar también por martillado, se origina la expansión por martillado y posteriormente se procede a la colocación del roscado. Lo que estamos viendo acá es una instalación. Se hace la perforación, se limpia el exceso de elemento, posteriormente se hace un soplado para incrementar la limpieza, se coloca el elemento o el anclaje de expansión, se introduce en la pieza de concreto y posteriormente se procede a realizar el roscado de la barra. Anclaje autotaladrante. Vemos acá que es un anclaje de desplazamiento controlado, donde la resistencia a la fricción se genera al introducir un tapón de expansión en un manguito o en una camisa con una herramienta de ajuste y un martillo, un cono hacia abajo
o alternativamente el introducir el manguito sobre el cono hacia arriba. Vemos entonces un esquema de este tipo de anclaje, ¿okay?, que es autotaladrante. Se coloca esta zona, se saca este punto de expansión, se coloca en el martillo, se procede a hacer la perforación, posteriormente se coloca lo que es la parte del elemento de expansión y a través de una configuración de percusión se coloca el manguito y se origina una expansión. Existen varias variantes de este tipo de elementos de fijación. Vemos entonces que una vez que se ha colocado y se tiene la expansión, se coloca el elemento de fijación y posteriormente el tornillo. Lo que vamos a ver a continuación es una variante de este anclaje de desplazamiento controlado que es autotaladrante. Fíjense que en este punto puede perforar el concreto. Se coloca directamente con un taladro hasta la perforación. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de elementos de fijación y pues contar con una buena hoja técnica donde se pueda obtener datos de la precalificación de este tipo de anclajes. Vemos acá cómo funcionan estos anclajes de desplazamiento controlado. Al aplicar una fuerza de torque, se origina entonces una expansión en la parte inferior que incrementa la fuerza de fricción y complementa todo lo que es la fuerza a la extracción del anclaje. Hablemos de aspectos constructivos de anclajes y planchas base. Vamos a abarcar tópicos de aspectos constructivos referente a la fabricación de esas placas o planchas base, el uso de plantillas para la instalación de esos anclajes, replanteo y alineación de anclajes y placas base o planchas base, aspectos generales de instalación de anclajes post instalados y pues vamos a hablar también de lo que significa el grout, la preparación, colocación y unas condiciones especiales que tienen estos morteros no retráctiles. Comencemos con los aspectos constructivos referentes a la fabricación de placas o planchas base. Vemos acá un esquema comúnmente utilizado en los planos. Vemos acá que se refiere a un perfil o una columna de perfil cerrado, un perfil tubular, la cual pues se puede notar aquí la ubicación de los elementos de fijación en la placa base. Vemos que tiene 8 rigidizadores. Fíjense que tiene una nomenclatura que la plancha de esos rigidizadores o la placa de esos rigidizadores es ACTM A36, tiene un espesor de 12 milímetros. Vemos que las dimensiones están colocadas en milímetros. Generalmente para estructuras metálicas nos referimos a dimensiones en milímetros para tener una mayor precisión. Las distancias a los bordes de esa placa base de los anclajes, fíjense acá la distancia entre centro y centro de los rigidizadores. Se coloca o se especifica el agujero, fíjense que es de 7 octavos. Okay, para 4 anclajes, aquí A36 de 3/4 de pulgada con una longitud de 500 milímetros. Estamos especificando acá el tipo de material del anclaje y su longitud embebida. Estamos hablando aquí que la columna es un perfil tubular eco de 155 por 155 por 4.5 milímetros de espesor. Esto es una vista de planta y es un detalle que comúnmente se utiliza en planos de detallado estructural. Vemos acá una vista en elevación donde se ve la plancha o la placa base, se ven los rigidizadores, las soldaduras. Fíjense que esta flechita denota que es una soldadura de campo. Vemos acá que estos rigidizadores son 8 de 12 milímetros. Aquí está la especificación o digamos el detallado de ese anclaje. Tiene aquí un corte de 20 por 20 milímetros. Todo lo que son las longitudes, el ángulo de inclinación, el espesor. ¿Ok? Tenemos acá los pernos o los anclajes, la longitud de 500 milímetros o esa longitud total. Fíjense que aquí estamos hablando de esa longitud total. Vemos que tienen 2 tuercas. Acá esto es una tuerca de nivelación y tiene un mortero de 25 milímetros de espesor. Generalmente se establecen también planos de taller donde se pueden ver con más detalle cada uno de estos elementos. Fíjense acá que esto es una placa base, dice que es de 440 por 300 por 20 milímetros, ¿ok? Tiene un espesor considerable.
Fíjense acá que tienen unos arreglos de anclajes, en este caso son 6 anclajes dispuestos de esta forma. Tiene entonces unos rigidizadores a los laterales. Aquí hay una separación entre los elementos de fijación. Vemos el elemento de perfil estructural de la columna, es un HB240. Vamos a ver entonces a continuación cómo se puede hacer un proceso de fabricación automatizado de estas placas base. Vamos a ver unos videos donde se compara la fabricación de una placa base con oxicorte versus la fabricación de una placa base con corte con plasma. Entonces, estamos viendo acá una secuencia para poder denotar los rendimientos. Fíjense que en 21 segundos se ha colocado varios agujeros. Acá en 28 segundos tiene un rendimiento mucho más bajo. Ya aquí en 42 segundos se han completado todos los agujeros de la placa base y se procede a realizar el corte. Con oxicorte se siguen haciendo los agujeros de la placa base. Prácticamente a 1 minuto 20 se culmina el corte de la placa base. Ahí está un corte limpio, no hay rebabas, es un corte limpio. Y a los 8 segundos es que se completa con oxicorte todo lo que es la fabricación. Fíjense que hay restos, hay rebabas, ¿okay?, que tienen que ser después esmerilados. 1 minuto versus 8 minutos. Eso para la fabricación de múltiples elementos de placas base es algo considerablemente importante. Esto ya está listo, acá no está listo, hay que esmerilar todos estos excesos o esas rebabas que han quedado. Se pueden tener algunas dimensiones recomendadas de arandelas. Hay arandelas que pueden fijarse de una forma cuadrada, que se proceden a fijar con soldaduras a la placa base, o arandelas comunes. Vemos aquí algunos diámetros y espesores de esas arandelas o tamaños. Vemos entonces que si tenemos un anclaje de 3/4, ese agujero, el diámetro del agujero es 1,1516 para 3/4. Tenemos entonces las dimensiones mínimas para la arandela de 2 pulgadas y el espesor mínimo es de 1/4. ¿Okay? Entonces una arandela de 2 pulgadas de diámetro para anclajes de 3/4. Aquí tenemos entonces un resumen de las arandelas que pueden ser utilizadas para placas base. Tenemos que tomar en cuenta también, cuando hagamos el proyecto de este tipo de elementos, una separación que tienen que tener estos elementos a otros o a algunos bordes para que puedan ser aplicados, aplicación de torque controlado, ¿okay?, que pueda entrar el dado sin ningún tipo de inconveniente. Le he presentado acá a continuación una tabla donde tenemos unas distancias C1 y C2, C1 y C2. Fíjense, aquí tenemos estas distancias H2 y estas distancias H1, ¿ok? Tomando en cuenta entonces el diámetro del perno, tenemos que tomar esas distancias para que no tengamos problemas en la instalación y el montaje. Separaciones hacia los bordes. Fijémonos acá esa distancia F para diferentes diámetros. Por ejemplo, 1 y 1,5 de pulgada. Esa distancia acá F es 100 milímetros, ¿okay?, para que puedan entonces hacerse esos ajustes con comodidad. Hay que tomar en cuenta entonces aspectos como las localizaciones, que en algunos casos llegaran a ser inaccesibles para pernos de anclaje. Supongamos que tengamos elementos de muros, esos son muros o paredes. Debemos evitar entonces la ubicación de anclaje en ciertos puntos, ya que pues son inaccesibles y no podemos llegar a esos puntos ni hacer los aprietes respectivos. Sigamos con aspectos constructivos referente al uso de plantillas para instalación de anclajes. Vemos algunos ejemplos de plantillas. Pudieran ser de madera, como las que estemos viendo a continuación, o pudieran ser metálicas. Generalmente se utilizan este tipo de plantillas y se replantean estos centros a ejes para pues no tener problemas de montaje en el momento de erección de la estructura metálica de las columnas. Se utilizan entonces estas plantillas referidas a estos puntos centrales. Vemos acá un plano. En un punto se hace el replanteo de una columna.
en esos puntos. Entonces vemos que tenemos acá una plantilla metálica que se ha replanteado con la ubicación conforme a los planos para poder entonces garantizar que queden estos elementos de fijación y cuando coloquen las columnas, cuando procedan al proceso de erección de las columnas, no vayan a tener problemas de ubicación. Vemos acá otra ubicación de esos anclajes, el replanteo utilizando esos elementos de centro a centro. La ubicación de esas plantillas nos permiten tener una mayor precisión de ubicación de esos anclajes. Estamos viendo acá un video donde se han colocado plantillas alrededor de los puntos donde se pretenden colocar esas columnas metálicas. Justamente después de hacer el replanteo, se procede a realizar el colado o el vaciado. Una vez que se realice ese colado o ese vaciado, en esta secuencia de construcción se pretende hacer un vaciado en dos etapas. Primero la losa, posteriormente el pedestal. Vemos que se han protegido los elementos de rosca para el salpique del concreto. Se ha vaciado o se tiene el colado completo y se procede a un proceso de nivelación para garantizar la proyección de esos anclajes. Fíjense que ya están replanteados, lo que se está colocando es la nivelación. Después que se hace la nivelación respectiva, se procede a cortar ese acero de refuerzo longitudinal que tiene exceso para después hacer el proceso de montaje. Este es un procedimiento que generalmente se utiliza. Es necesario utilizar topografía, nivelación para garantizar la proyección de esos anclajes. Diferentes procedimientos para erección y montaje de estructura metálica establecen algunas tolerancias que pueden ser permisibles en estructuras metálicas debido al desalineamiento de elementos como columnas. Algunas veces esos desalineamientos pueden ser originados por una mala nivelación de los elementos de fijación en la parte inferior, o si se tiene una correcta nivelación pero posteriormente debido a el ensamblaje de otros niveles se han originado entonces deformaciones debido a que no se ha vaciado el grout. Tienen que entonces medirse ciertas verticalidades y hay tolerancias. Hay un estándar internacional que generalmente para la parte superior es la longitud entre 1000. Si excede entonces la longitud entre 1000, la verticalidad pues no se verifica y debemos establecer algún tipo de procedimiento que nos permita garantizar esta verticalidad. Existen diferentes procedimientos de control de calidad para verificar estas verticalidades. Lo que estamos viendo acá es un formato típico de liberación de estructuras. Tenemos acá el código del formato, la disciplina es de ingeniería civil, la revisión de este documento. Okay, se anota aquí el tipo de obra, la fecha, si se está trabajando con un contratista, el número de control, el área donde se está realizando la medición de la verticalidad. Los planos de referencia, ok, tenemos acá las tolerancias de verticalidad de las columnas. Podemos colocar aquí esta longitud entre 1000, ok. La alineación de vigas carrileras, si lo tiene. Tolerancia de torque de pernos, que refiere al apriete, el tipo de grouting utilizado. Vemos acá si aplica o no aplica, ok. La nivelación de la columna, la cota de la placa base. Aquí hay una cota de proyecto, tiene que ser verificada. La verticalidad de la columna, si se verificó. La cota de la alineación de la viga carrilera, si aplica o si posee viga carrilera. Distancia entre ejes de vigas carrileras, torque de pernos, pintura final, grouting de nivelación. Esto que está acá comúnmente se conoce como una planilla de control de calidad. ¿Okay? Se colocan algunas observaciones. Si se pudo lograr la tolerancia aplicada, si hay problemas o no se presentaron en obra. Hay un contratista, tenemos el control de calidad de la contratista y el representante del ente contratante. Tenemos entonces dos controles de calidad. ¿Okay? Tenemos entonces también la firma del ingeniero por la parte de construcción. Y fíjense que S significa que es satisfactorio, EI significa que es insatisfactorio y NA si no aplica. Entonces debemos colocar si fue satisfactorio o no. Si no fue satisfactorio, cuáles son las condiciones de corrección. Y tenemos entonces nuestro formato de liberación de verticalidad, inclusive otros aspectos de control de calidad en obra.
Sigamos acá, aspectos constructivos generales respecto a la instalación de estos anclajes post instalados. Okay, para la instalación de anclajes post instalados es recomendable seguir estrictamente lo establecido en la hoja técnica del fabricante. Sin embargo, existen 5 condiciones importantes que son requeridas tanto en anclajes mecánicos como adhesivos o anclajes químicos, las cuales son las siguientes. Condición de perforación, el tipo de broca. El tipo de broca va a ser importante. Recordemos acá que tanto para anclajes químicos como para anclajes mecánicos necesitamos garantizar que las fuerzas puedan ser bien transferidas tanto por fricción como por adherencia. Entonces el tipo de broca va a ser fundamental. Si es una broca adiamantada, va a dejar muy lisa la superficie y pues la adherencia no va a ser favorecida, ¿ok? Debemos garantizar que existe un buen perfil de anclaje. Si la rugosidad es mayor, el perfil de anclaje será mayor y la adherencia será mayor. Entonces el tipo de broca va a importar mucho, y pues si presenta también una perforación por rotopercusión, que quiere decir que no solamente hay rotación de la broca, sino que también hay un martillo aplicado, entonces eso va a generar más rugosidad y va a aumentar los beneficios de adherencia referente a esos anclajes adhesivos. También tenemos otros aspectos como la limpieza de la superficie, utilizando aire y cepillo. Algunas veces puede utilizarse agua también para complementar. La condición de humedad, si pues está seco, si la superficie está saturada con superficie seca o si se encuentra sumergida. La condición del concreto, si está agrietado o no agrietado. Y la quinta condición es la temperatura del concreto. Muy importante, sobre todo para anclajes adhesivos. Las resinas tienen ciertas condiciones límites en cuanto a temperaturas máximas y mínimas del elemento de fijación, en este caso es el concreto. Si excedemos la temperatura, pueden verse entonces afectadas las propiedades de adherencia. Vamos a ver entonces casos generales. Tenemos aquí la carga, ¿ok? Y tenemos acá el desplazamiento. Entonces tenemos anclajes adaptados para el uso de concreto fisurado y no fisurado. O sea, ellos están adaptados para esta condición fisurada y no fisurada, ¿ok? Lo que vamos a ver son curvas esquemáticas de carga-desplazamiento de los anclajes de expansión por par de aprietes sometidos a una carga de tracción centrada en el concreto no fisurado y en concreto fisurado. ¿Qué pasa cuando el anclaje está preparado para esta condición? Vemos acá esos anclajes. Si estamos hablando de concreto no fisurado, tiene una gran capacidad de carga. Si estamos hablando de concreto fisurado, vemos que alrededor del 70% tenemos la capacidad, se ve disminuida en un 30%. Sin embargo, si los anclajes no son aptos para el concreto no fisurado, pues vamos a tener resultados diferentes, ¿no? Tenemos aquí otro tipo de anclaje. Si el concreto no está fisurado, tenemos entonces el mismo comportamiento. Sin embargo, si el concreto está fisurado, decae considerablemente su capacidad de resistencia a la extracción. ¿Okay? Vemos acá que decae de una forma suficientemente importante. Entonces, mucho ojo con eso. Hay que realizar una buena inspección de esa hoja técnica del fabricante para ver si ellos están adaptados para ser utilizados en concreto fisurado o en concreto no fisurado. Sigamos acá con estas curvas esquemáticas de carga-desplazamiento, pero de tacos de anclajes en concreto no fisurado. ¿Ok? Con estos aspectos constructivos de instalación de anclajes post instalados, el comportamiento de los anclajes de expansión por desplazamiento ubicados en hormigón fisurado no generalmente es el mismo que en los anclajes de expansión por par de apriete, que no están adaptados para el uso de hormigón fisurado. Si un anclaje de tipo drop-in se expande correctamente durante su colocación, cabe esperar una curva carga-desplazamiento lisa con una carga máxima considerablemente menor que en el hormigón no fisurado. Si el anclaje no está expandido correctamente durante su colocación, esta tendencia se incrementa. Entonces vamos a ver aquí este tipo de anclaje tipo drop-in. Tenemos el comportamiento en concreto no fisurado y el comportamiento en concreto fisurado con un anclaje expandido correctamente. ¿Qué va a pasar si no se expande bien? Si no se aplica bien ese torque de apriete al punto especificado por el fabricante. Entonces el comportamiento se va a ver mermado de una manera importante. Fíjense que en concreto fisurado el anclaje no ha expandido correctamente, entonces no logra alcanzar ni el 50% de la carga de diseño.
Independientemente de la dirección de instalación, si es vertical hacia abajo, vertical hacia arriba, horizontal, el polvo del hormigón o el de concreto permanecerá en los lados del agujero si no se limpia adecuadamente. La limpieza del agujero puede tener una influencia mayor o menor en la capacidad de carga dependiendo del producto del anclaje. Los sistemas con una cápsula colocado mediante un movimiento combinado de rotación y percusión son generalmente menos sensibles a la limpieza del agujero, ya que el polvo se mezcla con el mortero durante la rotación del anclaje. Vamos a ver aquí una curva donde tengamos la capacidad de carga. Fijémonos que tenemos un límite al 100%. ¿Qué pasa o cómo se toman en cuenta estos aspectos de limpieza? Podemos desarrollar el 100% de la capacidad de carga si el procedimiento de limpieza es como se establece a continuación. Procedimiento 1, 2 pases de aire comprimido, 2 pases de cepillo y 2 pases de aire comprimido nuevamente. Se desarrolla entonces la máxima capacidad de carga. Si tenemos otro procedimiento de limpieza, tenemos acá aproximadamente un 80%, un pase de aire comprimido, un pase de cepillo y un pase de aire comprimido. Se pueden desarrollar entonces capacidades de 50% si tenemos un tercer procedimiento de limpieza, 2 pases de aire comprimido sin cepillo, y pues decae considerablemente, aproximadamente el 25% de la capacidad de carga sin limpieza. La disminución de la carga máxima es generalmente el 20% para los sistemas de inyección. La disminución de la carga máxima en relación a la limpieza del agujero depende del mortero empleado, de sus propiedades de adherencia. La disminución de esa carga máxima depende del producto, que puede alcanzar el 60%. Es muy importante limpiar el agujero con un cepillo adecuado en los sistemas de inyección, ya que la inyección manual de aire comprimido no es suficiente como para retirar el polvo procedente del taladro del agujero. Muy bien, hablemos de algunos aspectos constructivos referente a la instalación de anclajes post-instalados. Quiero ilustrar aquí cómo podemos relacionar lo que es la fuerza de adherencia con el desplazamiento obtenido en un ensayo que se hizo en un banco de ensayos para obtener entonces las curvas de capacidad y estudiar la influencia de los factores que intervienen en la adherencia de anclajes post instalados. Tenemos entonces la referencia acá, podemos buscarla en internet para poder entonces ratificar o querer, si alguien quiere investigar un poco más de este tópico, es necesario entonces entender esto para poder evaluar los factores que intervienen en la adherencia. Muy bien, entonces hablemos en la primera parte referente al ensayo realizado con condición de concreto húmedo. Tenemos entonces que si se hace una limpieza con aire comprimido y se complementa con cepillo de alambre adaptado en un aparato, vemos entonces que tenemos altas capacidades en muy poco intervalo de deformación. Entonces posteriormente vemos cómo se va degradando esa rigidez y esa resistencia. Entonces muy altas capacidades. Vemos entonces cómo la influencia de la limpieza con aire comprimido y cepillo de alambre utilizando la superficie de concreto húmedo pues se ve manifestada con altas capacidades. Muy bien, seguidamente tenemos una limpieza con aire comprimido con cepillo de nylon adaptado en un aparato. Entonces vemos acá cómo decae de una forma importante la capacidad o esa fuerza de adherencia, cómo decae para la misma, más o menos proporcionalmente la misma capacidad de desplazamiento. Sin embargo, se ve manifestado un comportamiento bastante dúctil hasta la falla. Seguidamente entonces vemos qué pasa con la adherencia en concreto húmedo cuando tenemos aire comprimido. Y eso se realiza con bomba de mano. Entonces no es un aparato, es una bomba de mano, y con cepillo de mano también. Entonces vemos, drásticamente la adherencia pues decae, inclusive para valores de formación mucho menores, y bueno, se ve incrementado bastante la ductilidad. Vemos entonces otra condición que no es concreto húmedo, concreto seco. ¿Cómo influye entonces ese poder de adherencia, o esa fuerza de adherencia, esas condiciones de limpieza? Vemos entonces un lavado con alta presión, y aire comprimido. Entonces vemos cómo tenemos grandes capacidades, y tenemos inclusive también gran capacidad de formación. En concreto seco entonces tenemos posibilidades o digamos condiciones que
mejoran el comportamiento notablemente en comparación con las condiciones de concreto húmedo. Vemos entonces cómo es la limpieza con aire comprimido, cepillo de alambre adaptado en un aparato, cómo decae un poco la capacidad. Sin embargo, para valores de desplazamiento aproximadamente de 3 milímetros en adelante tenemos básicamente el mismo comportamiento. Y si tenemos acá limpieza únicamente con aire comprimido en concreto seco, entonces vemos que decae notablemente y quizás acá los valores de formación último, más o menos en el 5 milímetros, tenemos entonces capacidades similares. ¿Okay? Comportamientos que tienen que ver con las condiciones en concreto húmedo y concreto seco.